Bueno, pues si les parece, damos inicio a al seminario de hoy. Bueno, pues es un gusto. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse. Bueno, pues rápidamente les platico el marco en el que está inserto este seminario. Está inserto en el grupo de trabajo de igualdad laboral y no discriminación del instituto. Como ustedes saben, este fue creado en el marco del plan de trabajo del doctor Juan Rivera y somos un grupo de 7 personas de diferentes niveles y de diferentes cargos y centros en el instituto, y nuestro objetivo principal es promover un clima laboral libre de violencia de género y discriminación en la comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública. Este es nuestro primer evento dirigido a toda la comunidad, abierto y dirigido a toda la comunidad institucional, en el cual nos acompaña GENDES y en particular el maestro Mauro Vargas, que aquí lo ven ya en pantalla. Él es director de GENDES y bueno, nos va a platicar en esta ocasión sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y para comentarles rápidamente, GENDES pues es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro ni intereses partidistas, religiosos, etcétera. Y ellos están comprometidos con el impulso de la igualdad de género, activando esta responsabilidad masculina y el trabajo, y trabajan fuertemente con hombres. En particular, el maestro Mauro Vargas es, como les comentaba, director de GENDES. Él es sociólogo, psicoterapeuta y facilitador de grupos de reeducación para hombres agresores. Es especialista en temas de masculinidades. Y bueno, pues bienvenidos, muchas gracias. Para temas de la participación, al final de la sesión tenemos una ronda de participaciones. Si desean participar, pues pueden levantar la mano o bien ir escribiéndolo en el chat. Estaremos pendientes de lo que vayan poniendo en el chat. Y sin más preámbulo, pues pasemos a la presentación. ¿Se ve? Y muchas gracias y adelante. Ya se ve, ¿verdad? Bien, muchas gracias, doctora Demis. Pues primero agradecer la invitación que tan generosamente me hacen para compartir pues algunos entre hallazgos y evidencias de lo que implica la importancia de trabajar con hombres para avanzar hacia la igualdad, impulsando con ello un cambio social, ¿no? Esta igualdad sustantiva que más que ideada, más que discursada o verbalizada, debería materializarse en prácticas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y bueno, pues agradezco mucho al instituto porque es un espacio en donde he tenido la oportunidad de colaborar desde diferentes posibilidades, pues justamente en estas apuestas a veces intersectoriales para lograr los propósitos que desde el trabajo de GENDES hemos procesado. En esta ocasión, pues la intención de la charla, del seminario, está en el objetivo de ofrecerles algunos argumentos, algunas ideas de por qué es importante que los hombres, los varones, los que llegamos al mundo con un cuerpo o sexo hombre, nos involucremos de una manera efectiva en la materialización de la igualdad. Y para lograrlo, pues también la idea es conversar sobre qué es lo que se puede hacer, porque no es algo que está siendo fácil, no es algo que esté ocurriendo en la vida cotidiana de una manera lineal y ascendente, sino que está encontrando trabas, que está encontrando dificultades, generalmente dentro del espacio intelectual de muchas cabezas, de muchas mentes, que se resisten o que mantienen una actitud de conservar pues lógicas que tienen que ver con ejercicios de poder, control, dominio, sin abrir posibilidades de compartirse desde otras posibilidades. Quizás iniciar la charla planteando este hecho, ¿no? Las mujeres en la historia contemporánea, al buscar el ejercicio de su derecho a la igualdad, han cambiado su relación consigo mismas y con el mundo.
ha habido una serie, ustedes lo saben, de movimientos en los últimos años, pero que no son, digamos, efecto de un acto espontáneo. Es toda una lucha, toda una movilización que tiene antecedentes en la historia, incluso en siglos atrás. Pero en las últimas décadas, esto se ha eh, exacerbado, en el caso de México, de una manera en la que este cambio, como enunciamos, ¿no? Que les está moviendo y está generando nuevos paradigmas, y que está en evolución constante, es decir, si en algún momento fue su derecho a votar, al sufragio, después a ser representadas, después a ocupar espacios en el ámbito público para trabajar, ganar igual, tener ciertas prestaciones, tener el acceso a los derechos que deberían de tener, pues bueno, y que sigue evolucionando. Este cambio genera también impactos en las relaciones ante los que ningún hombre puede permanecer neutral, toda vez que se están modificando los significados simbólicos, estructurales, pero también las prácticas de ellas y de los hombres en el mundo. Es decir, se está moviendo el piso, se está moviendo el esquema, los paradigmas, las maneras de entender cómo estar en el mundo para unas y para otros. Y de repente, ante estos hallazgos, ante estos avances más bien que las mujeres están logrando, de repente los hombres no sabemos muy bien cómo reaccionar. Algo que hemos documentado en Gendes es que por lo menos hay tres reacciones como muy evidentes a partir de estos avances de las mujeres, ¿no? Por un lado, hay un antagonismo hacia tal avance, que se manifiesta en mucho enojo, ira, molestia, ¿no? O sea, oye, y no falta el que diga por ahí, oye, pues, ¿qué más quieren? ¿No? Si ya hay un Día Internacional de la Mujer, ya hay institutos de la mujer, ya hay leyes generales contra esto y contra aquello, pues ya está bien, ¿no? O sea, ¿cuánta más igualdad quieren o de qué se trata esa igualdad o a dónde vamos? Ah, además, dicen otros, ellas son quienes crían a los hijos machistas, ¿no? Deberían de regresar a su casa a sus casas para que de repente las cosas podrían retomar el cauce natural, el cauce lógico de la vida, porque nos están afectando a todos y esto está generando muchos problemas. Entonces y en el deberían, es mucho esta cuestión de imponer lo que para ellos es una afrenta, un desafío a esos privilegios que históricamente pues hemos detentado y que nos cuesta trabajo por un lado, renunciar a ellos o por otro lado, compartirlos en muchas posibilidades. Hay otro gran grupo de hombres que se queda, digamos, en la enunciación de un malestar. Digamos, estos son los hombres ambiguos, no están ni a favor ni en contra, de repente pueden quedarse en actitudes pasmadas, ¿no? Pues mira, yo no tengo problemas con que a mí no me afecten, no pasa nada. O yo sí la dejo trabajar total, ¿no? Y muchos asumen también una actitud, una forma de entender esto que acá la hemos conceptualizado como una confusión conveniente, ¿no? De repente es, oye, pues es que ¿cómo sí debo ser? Eh, Porque, pues sí, yo estoy de acuerdo en que yo no soy violento, pero eh, me molesta que ensucien las calles en las marchas y que manchen los monumentos o que quiebren vidrios, etcétera, porque eso no, pero, y además me señalan a mí como si yo fuera todos, o me la compro, como si yo fuera también un agresor para todo, pero no participo de una manera genuina con acciones que tienen que ver con el cambio. No me corresponsabilizo de una manera también permanente, consistente, por ejemplo, en todo lo que implica la responsabilidad del trabajo en casa. Entonces, me confundo, pero no le avanzo a la cuestión de realmente compartir
desde posibilidades alternativas a las que el mandato tradicional nos impone. Y entonces puedo dejar hacer, puedo ser omiso a muchas posibilidades, digamos, no participo del cambio, no lo ataco, pero tampoco promuevo una alianza, una actitud respetuosa de esos avances, ¿no? Y pues bueno, muchos, te decía, se quedan en cuestiones de apatía, de pasmo, de como congelados, ¿no? O sea, a mí no me corresponde, pero en ningún sentido eh, de no hacer. O pueden rayar en el ejercicio de manipular o chantajear en el sentido de que es que también ahora nosotros somos víctimas, de todo lo que está ocurriendo, o de muchas de ustedes, porque también nos están atacando a todos y no todos somos iguales. Y entonces muchas veces, pues bueno, es importante hacerle ver a cualquier compañero, pues que no, que esto no se trata de ti necesariamente, sino de esta gran cultura patriarcal que nos oprime a todas y todos, efectivamente, pero que en este momento histórico, de manera muy lacerante, sigue generando muchos daños a mujeres. Hoy día, por lo menos, está documentado, los datos de ONU Mujeres en México, al menos 11 mujeres podrán morir a manos de un hombre cercano, ¿no? Solo por ser mujeres, ¿no? Su exnovio, expareja o pareja o algún pariente cercano que al estallar, digamos, genera ese tipo de atrocidades. Entonces sí, claro que nos importaría o debería de importar participar de una manera pues mucho más decidida y consistente en acciones para impulsar cambios. Todavía son pocos, pero afortunadamente cada vez somos más, quienes estamos a favor y estamos actuando, por lo menos intentándolo de forma congruente con la igualdad, ¿no? O sea, es decir, eh, esto implica el compromiso político personal de asumir un estilo de vida diferente, de renunciar al mandato tradicional para poder avanzar hacia otras posibilidades pues, creativas, responsables, congruentes, que impulsen la igualdad, para lo cual se requiere erradicar formas de violencia y de discriminación, entre otros fenómenos. ¿Por qué trabajar con los hombres desde las masculinidades, ¿no? Pues, algunas ideas al respecto. Un primer argumento sería porque el mundo, así de simple, precisa de la creación de entornos sociales seguros y con ello la posibilidad de impulsar lógicas de desarrollo integral para las mujeres de una manera otra vez prioritaria, pero también para otras personas en todos los contextos. Y obviamente también para nosotros mismos, ¿no? Si yo me anclo en esta forma tradicional o machista de funcionar, de relacionarme, de vincularme, voy a ser un factor de riesgo para mí y para quienes me rodeen, incluso el entorno. Entonces, una cuestión importantísima es generar espacios pacíficos, seguros, ¿no? Basta ver, escuchar o leer cualquier noticia o ver cualquier noticiero para darnos cuenta de cómo en el país, para no irnos tan lejos, muchos de los fenómenos de violencia social, aquellos que tienen que ver con redes de delincuencia organizada, entre otros fenómenos, están siendo protagonizados fundamentalmente por hombres. Hombres que matamos a otros hombres, hombres que matan a mujeres o que generan delitos que afectan a las personas, fundamentalmente hombres, ¿no? Un segundo argumento de por qué es importante trabajar desde las masculinidades es porque podemos, como varones, como hombres, resignificarnos y actuar de manera positiva, lo cual implica aprender, dice ahí, a individuarnos de los mandatos machistas. Esto es singularizarnos, asumir un compromiso personal, una ética práctica que me permita afrontar, una ética personal, esta serie de mandatos que todos los días me siguen llegando, ¿no? Uy, ¿qué te pegan agruras? El mandilón. Cuando quiero realmente avanzar a posibilidades de compromiso, de responsabilidad, pues, ¿no? O sea, no es verdad que yo
que todos queramos siempre tener mecánicas de control, dominio o de afectación de los intereses de las personas que más amamos, o de invasión de los espacios vitales de las personas en los ámbitos públicos o laborales o académicos. Hay muchos fenómenos que podrían cambiar si yo cambio, ¿no? Entonces, este ejercicio de asumir, de renunciar al mandato machista, asumiendo una ética personal creativa y responsable, me permitiría crear familia, una familia o escuelas o participación en espacios laborales y hasta llegar a comunidades respetuosas, empáticas, colaborativas, equitativas, solidarias, democráticas, verdaderamente igualitarias. Se puede. El tema es que hay que intencionarlo, hay que propiciarlo. Y otro argumento más sería porque, considerando que el problema de la violencia de género, la violencia contra las mujeres y también el de la violencia social, es, como les decía hace un segundo, propiciado y ejecutado en gran medida por hombres, como efecto de la cultura machista predominante que nos sigue controlando si nos dejamos. Tenemos entonces nosotros los hombres la responsabilidad de participar en las soluciones. Tenemos un deber histórico con este compromiso de impulsar acciones que permitan cambiar mentalidad, ampliar horizontes en términos de cómo sentir, de cómo cuidarnos y cuidar, de cómo compartir espacios de una manera diferente a la que se nos impone desde esta mirada tradicional. Ahora, cuando esto se traduce al término de igualdad, ¿qué significa hablar de este tópico? Yo te diría, bueno, para mí, por lo menos en Gendes, hemos considerado la importancia de este concepto, la igualdad sustantiva, como el gran horizonte al cual debemos llegar como aspiración, si quieres, utópica, pero ya sabemos que las utopías sirven para avanzar. Y lo que quisiéramos lograr en ese camino, en ese trayecto, es difuminar o erradicar violencias, todo tipo de violencias, o ejercicios de discriminación, entre otros fenómenos que van limitando la cuestión de lograr esta igualdad sustantiva. ¿Y qué sería este concepto? Pues básicamente alude a la noción de que todas las personas tenemos el derecho de acceder a oportunidades y al reconocimiento del goce o servicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Vivimos en un país que se dice democrático, entonces todas, todos, todes tendríamos el derecho a la misma oportunidad de vivir en libertad lo que yo quiera mientras no me haga daño ni afecte a nadie. Pero es eso, más que se quede en un discurso, en una abstracción, esta definición alude al efecto de hacer prácticas, tales medidas en la vida cotidiana. Es decir, más que discursarlo, es generar las condiciones para que todas las personas transitemos por vías que nos lleven hacia un camino pues donde la igualdad sea un ejercicio práctico en todos los ámbitos. En el instituto, en tu casa, en la calle, en todos lados. Y todas las personas podríamos contribuir a que eso ocurra. El llamado es para que los hombres, cada vez más con un mayor ejercicio de responsabilidad activa, lo impulsemos de una manera genuina, no solamente ideada, porque es lo que va ocurriendo, lo que ocurre, hay mucho macho progre, digamos, ¿no? Que se asume como igualitario, pero que en sus prácticas cotidianas deja mucho que desear todavía. Y entonces el asunto es cómo me quito esa miopía, cómo logro sacudirme de estas ideas para pues avanzar hacia posibilidades. ¿Qué es la masculinidad? ¿No? O sea, de repente sería importante para responder a esta pregunta, el también preguntarnos, oye, ¿cuándo supiste o cómo que eres hombre? ¿Cuándo te diste cuenta de que eres hombre? ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Qué es lo que más te gusta de ser hombre o qué es lo que menos te agrada de serlo?
Fíjate que son preguntas muy básicas. No sé si alguno de los compañeros que está acá me ayudaría a responder a eso. ¿Cuándo te diste cuenta de que eres hombre? ¿O cómo te diste cuenta de esto? Por ahí creo que había unos 2 o 3 compañeros, varones. Si se anima alguno. No se animan. No pasa nada. Lo que pasa es que cuando respondes a esta pregunta te vas a ir dando cuenta de que en realidad quien eres hoy día es, es la representación del efecto de un proceso de construcción de identidad. Es decir, y no termina, ¿eh? Tú estás siempre siendo, ¿no? Me dice Jorge Alberto, cuando me dejaban llegar tarde a casa sin avisar y a mi hermana no le daban permiso de llegar tarde aunque avisara. Efectivamente, nos van marcando diferencias a unas y a otros. Algunas están afincadas en cuestiones biológicas, ¿no? Que se traducen como en elementos luego para justificar ciertos factores culturales, ¿no? O psicológicos. Pero desde ahí se va normando, digamos, las conductas de cada quien. Entonces, esto que soy es un aprendizaje. Aprendí a ser el hombre que soy. Lo aprendí de pares, lo aprendí de mi familia, lo aprendí al ver lo que ocurría en la escuela, lo aprendí cuando escuchaba, a veces si llegué a ir a la iglesia, lo que nos decían en ese espacio, lo aprendí en muchos ámbitos, de tal suerte que el producto de lo que soy hoy es efecto de esa suma de aprendizajes, ¿no? Nos dice Sergio, desde pequeño y a la fecha, en la casa de mis abuelos, cuando se reúne la familia, los hombres se sientan a la mesa a comer primero y las mujeres cocinan, recogen y se sientan al final. Efectivamente, hay muchas prácticas en esa vida cotidiana donde yo me voy construyendo una visión de cómo ser, o sea, y lo simplificaría, ¿no? O sea, pues si desde niño vi que a las mujeres efectivamente les enseñaron a servir, a atender o a cuidar, pues pienso que nacieron para ello, ¿no? O sea, me construyo esa noción. Las mujeres nacieron para servir, atender o cuidar. A mí me hicieron para jugar, la aventura, trabajar allá afuera, ganar dinero, tener éxito, se dice, ¿no? Entonces, esto es importante porque tiene efectos en la vida práctica, pues, ¿no? Entonces, la masculinidad, al igual que el género, es una construcción social que refiere a valores que son culturalmente aceptados sobre las prácticas de los hombres. Culturalmente, en cierto momento, en cierta época, en cierto lugar, ¿no? En otras palabras, son las formas en las que los hombres sentimos, pensamos, actuamos y nos vinculamos o nos relacionamos en la sociedad. Vamos asimilando ciertas lógicas sobre qué sí o qué no. No llore, cara. No chille, usted es hombre, ¿no? El último es vieja, ¿no? Vamos aprendiendo ese tipo de mensajes o en la escuela nos van adoctrinando, los métodos de enseñanza en algún momento fueron muy de separar filas, hombres y mujeres, de no incluirnos o de no, de hacer ver que ellas podían menos ciertas cosas, ¿no? No nos fijábamos en, no sé, digamos, el tipo de ropa, ¿no? Las faldas para ellas, con los cuales se les dificultaba cierta movilidad en ciertos momentos, y entonces eso hacía parecerlas torpes o menos. No, tú no puedes correr, tú no debes subirte a un árbol, tú no esto, porque tú eres mujer, tú eres niña. Y al hombre sí, y si tú como mujer lo intentabas, entonces eras machorra, marimacha, etcétera, ¿no? Se te juzgaba. Eh, Muchas veces también estas prácticas en las que, a ver, vamos a hacer competencias de matemáticas. No, ellas en general no van a poder. Y de veras te lo van inculcando de tal forma que te lo vas creyendo. Entonces, pues bueno, todo esto va construyendo pues una cosmovisión en cada persona que de alguna manera va afectando el sentido de cómo ser. Ahora, hay un término que se ha acuñado académicamente por una investigadora que se llama Raewyn Connell, australiana,
que nos habla de cómo esa masculinidad hegemónica que sigue predominando en el mundo, digamos que tiene tintes en general de tradicional o machista, se aferra a lógicas de poder y niveles de jerarquía sobre otros en cada lugar, época y contexto cultural. En México, pues, esta masculinidad hegemónica, pues es la machista. Hegemonía refiere al término gramsciano que da cuenta de los sistemas de poder que, digamos, fueron configurando la noción, por ejemplo, del Estado, de los gobiernos, y desde ahí el poder legítimo para poder que hubiese, por ejemplo, esquemas de seguridad y de policías para lograr la pacificación de los contextos, digamos, ¿no? Entre otras posibilidades. Pero, y la hegemonía tiene que ver también con sistemas de poder o de dominio en diferentes ámbitos. Un partido hegemónico es aquel que tiene mayor predominancia en cierto ámbito. Pues bueno, la masculinidad hegemónica justo es aquella que sigue predominando o dominando o que tiene mayor énfasis en un cierto lugar y momento histórico. Y en México, pues todavía tenemos grandes dosis o grandes componentes de elementos machistas que van determinando cómo aprendemos a ser varones hoy día. Discursivamente está cambiando, pero en los hechos todavía hay muchas dificultades para generar procesos que, digamos, logren realmente modificar el status quo de estas situaciones. Entonces, nosotros decimos que sería ideal que esa hegemonía pudiera ser una masculinidad hegemónica sensible, por ejemplo, o responsable o igualitaria, ¿no? Ese tipo de masculinidades se podrían construir y ser predominantes y con ello lograr mejores formas de socialización entre todas las personas. Esa es la apuesta histórica, la apuesta hacia ese horizonte que les decíamos cuando buscamos la igualdad sustantiva, o apuntalar o complementar las acciones que muchas mujeres sabias y valientes han impulsado para justamente lograr un cambio radical en cómo hemos funcionado como sociedades hasta este momento. Ahora, como estamos hablando del problema, del fenómeno, pues el hombre que se afinca, que se aferra al mandato machista, te decía hace rato, se convierte en un factor de riesgo, tanto para sí mismo como para su entorno. Y pues bueno, algunos rasgos de esa masculinidad tradicional, pues son estos, ¿no? O sea, de repente una asignación, apropiación o ejercicio del poder, un poder para controlar y dominar. El poder en sí mismo como concepto no sería el problema es cómo lo ejerzo, cómo lo uso, como una forma de abuso de poder. Pero podría haber un giro y a ese poder le podríamos generar lógicas creativas, empáticas, solidarias, de tal suerte que ese poder que puede tener cualquier líder, si eres, por ejemplo, responsable de proyecto en el instituto o de coordinación o dirección de alguna o titular de alguna dirección, ese poder formal que tienes lo podrías usar para impulsar cambios en las maneras de vincularnos como equipo de trabajo, por ejemplo. Otro rasgo de la masculinidad tradicional o machista, pues es que debo ser, se me dice, ¿no? Que como hombre debo ser osado, valiente, bravo, ¿no? Porque esto me da coraje. Pero, pues no me doy cuenta de que muchas veces detrás de estas conductas puede haber muchas dificultades, mucha violencia, mucho riesgo irracional, nomás para demostrar que yo sí, yo soy hombre, que ¿qué me ves? ¿No? O ¿qué le ves a mi novia? O no, yo no me voy a proteger, a mí nunca me va a pasar nada, ¿no? Etcétera. Debo tener un orientación a un pensamiento racional y muy lógico, porque yo soy el que va a tomar las principales decisiones. Por lo tanto, debo aprender a controlar mis emociones. Desde pequeño se te va cultivando eso. Un hombre, te decía hace rato, no llora, no chilla, ¿no? No se debe expresar, no debe aceptar que tenemos miedo, no debo aceptar ni reconocer que puedo sentir dolor o tristeza. Eso es para débiles, eso es para mujeres. Juego con las ideas, ¿eh? Pero nuevamente,
esto me va marcando en términos de cómo socializar, de cómo, o sea, la sociedad es terrible porque después sí se espera de mí que sea tierno o amoroso, eh, pero no se me inculca la empatía, no se me arroja más bien como a la parte del juego con pistolitas y con, ¿no? O con ahora con los juegos estos virtuales para matar, punto. Y entre más mate, más puntos y más logros, etcétera. No para empatizar, no para aprender lógicas creativas, constructivas. Una sexualidad heteronormada, ¿no? Que impone un deber ser, en donde pues mucho de lo que está ocurriendo es que nos lleva a concebir el mundo y en el mundo y dentro del mundo a las personas en una dicotomía muy básica, muy elemental. Hombre, mujer, para la reproducción y va. No ofrece cabida a la diversidad. Y perdón, pero nadie sabe lo que hay dentro de cada cuerpo, ¿no? Entonces, las identidades, las orientaciones, las situaciones que puede haber dentro de cada quien, pues habría que respetarlas. Y esto, pues bueno, en materia de sexualidad, pues con mucha importancia. Y también en materia de sexualidad es importante aprender a autocuidarnos porque también sabemos, el mandato es mientras más mujeres, más hombre va. Si me quiero ir por esa línea, porque el trabajo no es moralino, ok, pero entonces cuídate, protégete, usa condón o preservativo, porque si tienes pareja estable con quien no tienes un acuerdo de ser pareja abierta e incurres en infidelidad, por lo menos protégete de adquirir una infección o llevar una a tu pareja estable, ¿no? Recordemos que somos los portadores del virus del papiloma humano y si lo recibo de alguien, lo puedo llevar a mi pareja estable. Entonces, cosas tan simples, o otro tipo de infecciones, por supuesto, cosas tan simples en apariencia como estas, pues hay que aprender a cuidarlas. Se me inocula, también se me indica que debo tener dominio de todas las mujeres. Y desde chiquito, pues, sírvele a tu hermano, tener su cama, ¿no? Pobrecito, está cansado. Como si yo no tuviera manos o como si tú no te cansaras, ¿no? Y a veces es que muchas, cuantas de ustedes, a lo mejor no todas, no siempre, y qué bueno, pero en muchos casos, cuántas veces no te tocó escuchar la frase, ayúdame hija, para que terminemos, y tú tenías tarea que hacer de la escuela. Y yo también, pero yo sí pude hacer mi tarea y jugar y luego regresar a gusto y estar tranquilo. Y tú tuviste que dedicarte a hacer trabajo en casa y además hacer tu tarea. Y a veces eliminar o minimizar tu tiempo para la recreación u otras posibilidades de desarrollo como persona, ¿no? Se nos inculca el rol de proveedor o de protectores o cuidadores, pero desde una lógica muy de imponerlos, ¿no? Y nuevamente, el que paga manda, dicen muchos, ¿no? Si yo soy el que paga, el que provee, pues entonces tú te aguantas, te sientas y te callas. Y las cosas se van a hacer como yo diga. Además, acuérdate que yo soy el que decide, ¿no? Entonces, pues no me construyo una impronta, una cultura para poder establecer acuerdos, ¿no? Poder escuchar, aprender a escuchar y poder desde ahí dialogar y decidir juntos qué es lo que conviene en casa, juntas, juntos, juntes, como quieras verlo, ¿no? Y finalmente, pues el pacto masculino como un sello de esto que te decía hace rato, de estas partes de las masculinidades que se quedan como pasmadas o que de repente es, bueno, pues de repente actuamos como validando mucho de este orden, nada más porque nos conviene. Y la validación puede ser simplemente con un silencio. No es que todos los viernes nos vayamos a las cantinas o a algún lugar para ponernos de acuerdo de cómo seguir dominando y entre todos a las mujeres o a otras personas. Es que simplemente lo hacemos con una mirada o con ciertos acuerdos implícitos que la cultura también nos va inculcando, nos va generando. Y bueno, ahí está esta
esa caja de la masculinidad, que es como un resumen de un texto, de una investigación que se hizo en el 2017, eh, en el que se hicieron una serie de preguntas a jóvenes entre 15 y 25 años, 14 y 25 años, sobre lo que significa ser un hombre joven. Y miren lo que sale, ¿no? Un hombre joven, pues no llora o expresa emociones, debe ser agresivo o dominante, no demuestra ni miedo ni debilidad, debe ser heterosexual, le gusta tener el control de todo, incluyendo el de las mujeres, debe ser valiente, fuerte, atlético. Todo esto en el imaginario de chavos, de morros, pues bueno, hay que ser exitoso, tomar decisiones. Tiene que mantener apenas hace 5 años o 4 años de este estudio y sigue muy vigente, pues, o sea, lo que nos hace, que nos genera como evidencia es un estudio que se hizo con poblaciones de hombres jóvenes en Reino Unido, en Estados Unidos y aquí en México, y en los 3 países salen este tipo de rasgos. Entonces, pues veamos cómo el mandato tradicional sigue vigente a nivel global, digamos, o por lo menos en el occidente, de una manera muy consistente. Entonces, pues cada hombre que vive de forma crítica esta forma tradicional, dominante de ser varón, constituye un factor de riesgo. Por lo tanto, los efectos son hábitos masculinos y estilos de vida, como ya lo pudiste observar, orientados al ejercicio de la violencia. ¿Cuáles son los efectos o los impactos? Pues bueno, fundamentalmente, pues maltrato hacia parejas, madres, hijas e hijos o personas mayores en espacios privados, en casas. Violencias en el noviazgo y después violencias en relaciones formales. Control económico cuando ella no trabaja de manera remunerada. Efectos en la salud sexual y reproductiva. La que se embarazó o la que se puede embarazar eres tú. ¿A mí qué? ¿No? Y de hecho, pues toda la industria al respecto, tanto médica como de todo lo que tiene que ver con la promoción de la sexualidad, ubica mucho la lógica del control de cuerpos de mujeres. La vasectomía no se toma en cuenta, no se promueve tanto y es menos invasiva y es menos y es reversible, etcétera. Pero pues siempre las pastillas o los métodos para las mujeres, ¿no? Hay una limitada participación del hombre en la crianza y muchísimo abandono de hijas e hijos, ¿no? Una sobrecarga de actividades que limitan su acceso de las mujeres a oportunidades para el desarrollo integral, pues la doble o triple jornada, acoso y hostigamiento tanto en casa como en ámbitos públicos, como yo les digo, oye, y muchas veces, ay, qué exagerados, o sea, pues nada más es un piropo. Pero es que, como les decimos, ¿no? O sea, ¿quién te faculta para estar evaluando cuerpos? ¿No? ¿De dónde viene? Imagínate que desde los 11 años alguien te empiece a decir en la calle, un señor que no te conoce, porque tienes 11, 13, 15, 17 años y eso es a lo largo de tu vida, 2, 3 veces en la calle o en cualquier espacio, un señor, un joven, un grupito que te va diciendo cosas solo por ser quien eres, aludiendo a aspectos de tu cuerpo o de tu físico, ¿no? Todos los días, claro que es socavante y es, pues, indigna, ¿no? O sea, no, y eso que tú entiendes como halago, pues la verdad, deberías de repensarlo porque no es algo que te estén solicitando, ¿no? Esto no quiere decir que no puedas promover acciones que, por ejemplo, sí, pues, promuevas un cortejo respetuoso, que eso es totalmente distinto, pues, ¿no? O que seas atento con todas las personas. Bueno, hasta que llegamos a violencias extremas, ¿no? Pues, torturas, secuestros, desapariciones, feminicidios, etcétera, ¿no? Y, por otro lado, esta forma tradicional en la que nos vinculamos y socializamos entre hombres también genera efectos desde la competitividad o las actitudes irresponsables y la indolencia, ¿no? O sea, entonces vamos a ver cómo para nosotros mismos a veces no nos autocuidamos ni en la salud emocional ni en la física. ¿Qué tienes? No sé, hombres que, digamos, se deprimen, pero que no saben que están deprimidos,
y que todo lo convierten en enojo. Y a veces no es enojo, a veces es una profunda tristeza o un miedo de que ella se vaya o te diga algo, ¿no? O dolor porque también te hicieron ver esto o aquello, ¿no? Entonces, aprender a ampliar tu repertorio emocional sería súper importante para poder reaccionar de manera asertiva. Y cuidarte físicamente también, pues no tiene caso que aceleres nada más porque quieres llegar rápido, o porque quieres ganarle al otro. Es absurdo. Y menos si, o sea, te pones en riesgo a ti, pones en miedo al entorno, ¿no? O sea, hay muchos accidentes por ese tipo de lógicas, que es lo que sigue, ¿no? Muchas heridas o muertes por peleas y accidentes que muchas veces ocurren porque tú te pones en riesgo como hombre, ¿no? Solo para demostrar que sí puedo, que sí sabes, etcétera, ¿no? Un alto estrés por incursión en redes delictivas, sobre todo en poblaciones jóvenes, en muchos ámbitos comunitarios, ¿no? Con el afán de poder demostrar que ganan, que tienen, que pueden ser proveedores o que pueden lograr ciertas lógicas. El trabajo, si alguien llega y me ofrece dinero fácil para vender esto, llevar aquello, pues me la compro y puedo decir, pues gano más que mi papá, ¿no? Porque ahora, como dicen muchos jóvenes, ¿no? Pues prefiero vivir 5 años como rey que toda la vida como güey, ¿no? Entonces, pues mi papá ya lo veo que no está avanzando, pues yo por lo menos ya conseguí esto para, si bien va, a veces es malgastarlo y empeñar su vida en nada, ¿no? Depresión, te decía hace rato, ¿no? Generalmente encubierta de enojos, ¿no? Pues por no poder alcanzar esos modelos ideales que a veces se nos promueven, ¿no? O sea, y pues sí, yo no lo sé todo, no lo puedo tener todo y no puedo poder todo. Entonces, de repente es como si el actor este o el político aquel o el narco aquel ya tiene todo, ¿yo por qué no? Y me apachurro, me saco de onda, me agüito, como quieras decirlo, ¿no? Sé que no estoy siendo muy académico, pero finalmente son estas lógicas en las que terminamos, pues, agobiados sin saber muy bien por qué, y no nos podemos expresar ni para con nosotros mismos. Un maltrato derivado o que tiene como fuente la homofobia y otras formas de discriminación. Y somos terribles, ¿no? Acusando, señalando, denostando ciertas vidas. Un trato abusivo contra ciertos otros, ¿no? El de la persona humilde, la de origen indígena, el menos educado, el extranjero, etcétera. Estamos como siempre, de hecho incluso acá en Génesis hicimos una investigación sobre la amistad masculina y nos dimos cuenta de cómo para expresar afecto entre varones hay mucha violencia. O sea, nos cuesta trabajo hacerlo desde lugares tiernos, suaves, amorosos, pues porque el mandato es así. Hay que darnos carrilla entre nosotros. Y fíjate, nada más para documentar ahí estos elementos. Si tú te vas al INEGI, en el rubro, en el segmento de población de 15 a 29 años, en el comparativo de muertes por causas violentas, hombres-mujeres, te vas a dar cuenta de que los hombres morimos en una proporción de casi 8-2 en el rubro de accidentes, de 9-1 en homicidios y también de poquito más de 8-2 en suicidios. Entonces, pues, sí nos cuesta bastante también a nosotros el aferrarnos a este mandato. Bueno, hasta acá la parte digamos, descriptiva de lo oscuro, pero la idea es no agotarnos solamente en esto. La idea sí que sí podemos cambiar. Y pues bueno, el saber que nos comportamos con base en creencias aprendidas, pues permite comprender estos riesgos y costos de un estilo de vida que hemos asimilado, pero también la posibilidad de cambiar. Es decir, si lo aprendí, lo puedo desaprender para reaprender posibilidades diferentes, constructivas, respetuosas, solidarias, empáticas, etc. Entonces,
en espacios académicos, en el sector público, en empresas de la iniciativa privada, en cualquier ámbito, es posible impulsar una convivencia armónica entre las personas, priorizando la igualdad sustantiva y el buen trato. Este cambio cultural implica la responsabilidad social de impulsar medidas concretas que propicien cambios de actitudes, en las que los hombres nos veamos como participantes activos, no solamente que sean abstracciones, sino que convoquen al hombre a este cambio. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, en el caso de ustedes que están dentro del amplio, del campo del conocimiento, de la promoción, de la gestión del conocimiento, pues fomentando el desarrollo y la difusión de estudios críticos de las masculinidades para con ello impulsar la creación de modelos alternativos para construirnos como hombres que socialicemos mediante conductas congruentes con la igualdad. Es decir, no sé en qué vertiente de análisis estés trabajando, pero casi en cualquiera se puede insertar un análisis que desde la perspectiva de género con enfoque en las masculinidades puedas detectar elementos para fomentar que el hombre pueda participar del cambio. Si es prevención de accidentes, si es salud emocional, si es cuestiones para prevenir ciertas enfermedades, enfermamos de maneras distintas, no sé, hay muchas cosas en las que los hombres podríamos involucrarnos de manera diferente en los procesos de reflexión y de análisis. Para ello, pues se requiere sensibilizar y capacitar a profesionales en todos los ámbitos. Este es uno de los fundamentales. Yo lo que estoy intentando con esto nada más es sembrar semillitas de cambio ahí, a ver qué ocurre, para pues promover que eventualmente cada vez seamos más personas interesadas en fomentar este cambio. Yo no soy académico, soy alguien que está participando, digamos, dentro de un espacio que se dedica a la intervención social y que desde acá generamos cierta evidencia que les puede ser muy útil a ustedes en términos de documentar con empiria ciertos elementos. Pero bueno, tú que estás ahí, podemos generar cierta alianza, pero también acudir con las personas que están dentro de la esfera política o en las comunicaciones o en la educación básica, la salud, el trabajo, etcétera. Todos los ámbitos requieren de que se fortalezcan en el conocimiento de la perspectiva de género y las particularidades de los comportamientos masculinos para promover o activar o fortalecer este cambio social. Y pues sí, de una manera estratégica, promover el diseño de políticas públicas que impulsen el involucramiento de los hombres en las acciones para la igualdad. Por ahí está esta imagen que es un texto que ahorita le voy a pedir a Jorge que nos ayude a subirlo, igual les puede ser útil, es una agenda de políticas públicas que diseñamos para pues impulsar acciones desde diferentes ámbitos, tanto para el marco legislativo o actualizar o enriquecer el marco legislativo, pero también para fortalecer el enfoque programático de cualquier nivel de gobierno en este país, sea desde lo federal, lo estatal o lo municipal. Se pueden articular acciones que involucren a los hombres en la igualdad, complementando nuevamente y también sin menoscabo de lo que se ha hecho con mujeres. Ahora bien, incluir a los hombres en las agendas de género de los espacios universitarios o académicos, como sería el caso, pues es una medida que se debe ejercer sin menoscabar las prioridades, los avances y los recursos etiquetados para las mujeres. Si no es que ahora queramos que se protagonice el trabajo o se priorice el trabajo con hombres, es al contrario. El trabajo con hombres es un medio para fomentar o fortalecer el adelanto de las mujeres. Si tenemos perspectiva de género, yo no debo perder ese rumbo. Entonces, es fundamental que mantengamos esta mirada, pues como un ejercicio de autocrítica, porque pues, si no, entonces ahora sería fortalecernos desde otro ángulo. Y está bien, pues, que logremos ese diálogo intergenérico y que cada vez pueda darse una mayor posibilidad de avanzar hacia lógicas más amplias.
esto se debe afirmar pues como mediante acciones afirmativas que fortalezcan el derecho el ejercicio de los derechos humanos y garanticen el acceso a las oportunidades de desarrollo para todas las mujeres, que es algo que siempre promovemos desde el trabajo acá en Gendes, ¿no? Y eh, esta manera de abordar, digamos, en una agenda amplia, permitiría que los hombres, bueno, que cada instancia o en cada ámbito se pudiera identificar y modificar comportamientos que provocan daños, compartir realmente protagonismos, espacios de poder y toma de decisiones. Hoy mismo escuchaba en un noticiero en la mañana, por ejemplo, que ya ven que estamos con el Congreso paritario y justo que están en este momento dándose las reuniones para que se distribuyan las comisiones y se asignen las presidencias de tales comisiones, esta igualdad que hay de diputadas y diputados no se está reflejando en quienes presiden las comisiones, ¿no? La mayoría de quienes están presidiendo y por lo tanto toman las decisiones más importantes son hombres. Y entonces, nuevamente, como que sí vemos la igualdad, pero no la compartimos del todo. Y la idea aquí no es simularla, sino realmente vivirla con congruencia. Pues obviamente este terreno para la igualdad de erradicar las violencias, ¿no? Visibilizar la violencia de género en las vertientes de prevención y atención, por lo menos. Obviamente el de la sanción es otro. Diseñar e instrumentar estrategias integrales y de largo aliento que apunten hacia la igualdad o que apuntalen la igualdad sustantiva. Canalizar a hombres hacia la vivencia de procesos reeducativos y servicios necesarios para ellos, previniendo violencias intragenéricas también, ¿no? O sea, las violencias que nos damos entre nosotros como hombres. Promover y fortalecer la importancia del autocuidado, la corresponsabilidad y el buen trato. Claro que podemos lograr equipos interdisciplinarios entre hombres y mujeres respetuosos y con una dinámica saludable, grata, para lograr metas comunes, pues que apuntalen mucho de lo que estamos buscando. Y en el caso de tu trabajo docente, si es que aplica, pues enseñar distinto, ¿no? Enriquecer el diálogo intergenérico en tu aula mediante formas empáticas, respetuosas y asertivas que fomenten prácticas de igualdad en esos espacios académicos. Con todo esto, pues promover la responsabilidad masculina activa. ¿Qué puedes hacer en lo personal? Fíjate, porque a veces nos preguntan, no, bueno, pero ¿y yo qué? ¿Y yo cómo? Pues no es tan complejo. Claro que puedes ir escalando, pero en lo mínimo, no toleres chistes o machistas u homofóbicos, no pases memes de este tipo, ¿no? En caso de que tomes tu licencia de paternidad, que ya va a ser a 3 meses en este país, dedícalo al cuidado de tu pareja y de tu bebé, realmente. No es para irnos a emborrachar o irnos de viaje un mes y luego ya vengo a ver qué pasó, cómo va el bebé, ¿no? Sino realmente estar ahí, vincularte, estar en el parto, es requete bonito, te cambia la vida, ¿no? Ese vínculo con la vida que ayudaste a traer al mundo. No te hagas cómplice o no formes parte de lógicas de acoso ni hostigamiento que llegues a presenciar. Infórmate y actúa. Es muy probable que ya haya protocolos en el instituto y entonces, ¿qué puedes hacer para actuar? ¿No? Pero no, por lo menos, no te quedes pasmado otra vez, pues, ¿no? No reproduzcas comentarios sexistas. No juzgues tampoco a aquellos hombres que empiezan a expresarse a partir de formas alternativas a las que estaban acostumbrados. Si empiezo a ser, porque de repente también se nos juzga por el cambio. Ah, es que te estás volviendo muy suavecito y así ya no me gustas tanto o no me agrada, o que te estás volviendo de otra forma y se desdeña el trabajo del avance en ese sentido, ¿no? Porque ambas, o sea, todas las personas estamos viviendo pues esta cultura patriarcal y el desafío nos toca a todas y a todos. No descalifiquen los comportamientos de las mujeres para minimizar o no reconocer sus talentos, sus éxitos o éxitos laborales, ¿no? Practica permanentemente la corresponsabilidad en tu hogar. Eso es súper vital. A ver, decir que eres igualitario en casa está muy bien, o que tú sí ayudas, pero no, eso no está bien. Eso es una tarea que te toca, que nos toca, y es hacerlo bien siempre.
O sea, ya, creo que la pandemia nos dio grandes lecciones sobre todo el trabajal que hay en casa todos los días. Esos platos sí parecen coronavirus y salen en la mañana, al mediodía y en la noche y hay que estarlos lave y lave y lave y lave. Lo mismo la ropa, lo mismo barrer, trapear, sacudir, etcétera. Son acciones que implican desgaste cotidiano, que generalmente habíamos dejado allá a ellas. Nos corresponde participar de manera activa con eso. Trabaja tu autocuidado, de verdad, cuídate. Cuida tus emociones, cuida tu salud física. Si eres papá, pues fomenta mensajes igualitarios de crianza positiva, sobre todo cuando tienes hijas e hijos, pero también, independientemente de que nada más tengas un hijo o hijos varones o hijas, desde ahí trabaja en empoderamiento o en sensibilidad según lo que implique. Respalda activamente el empoderamiento de mujeres en tus equipos de trabajo y al interior de tu organización. Hay muchos hombres que expresan verbalmente que no tienen problema de compartir, pero a la hora que se colocan les toca, digamos, ser dirigidos por una mujer, no saben muy bien cómo estar ahí, ¿no? O sea, sí, pero es que ella no me agrada mucho su manera y empiezan a encontrarle a ella dificultades que no le veían a él. Y nada más o la juzgan por su apariencia, etcétera, pero no por sus capacidades. Entonces, cambiemos ese tipo de enfoques y prácticas. Y finalmente, entre otras muchas posibilidades, pues promueve tu empatía con las y los integrantes de tu equipo respecto de sus necesidades, riesgos y retos particulares. Por ejemplo, si en tu equipo hay una compañera que vive muy lejos, que le va a costar mucho trabajo su traslado, pues bueno, promueve condiciones para que pues no salga tan noche, o si hay alguien que tiene hijos pequeños, mujer u hombre, también genera condiciones para activar el cuidado en casa. No sé, hay muchas posibilidades de lo que podríamos hacer. ¿Cómo puedes avanzar cómo podría avanzar el instituto? Son sugerencias, ¿eh? Igual, esta presentación le voy a pedir a Aremis y a Paulina que me hagan el favor de compartírselas. Yo lo único que les pido es que si la replicas o si usas, pues nada más nos des el crédito. Pero si te es útil esto, ojalá lo puedan ir aprovechando. En todo caso, estamos acá para apuntalar cualquier proceso que se requiera. Pero pues, por ejemplo, se pueden realizar diagnósticos institucionales sobre las dinámicas de género y también protocolizar ciertas medidas o acciones, ¿no? Implementar o instrumentar estrategias integrales para la diversidad, igualdad o inclusión, activar estrategias para la igualdad redistributiva o retributiva, perdón, establecer mecanismos amigables y accesibles para conocer las necesidades de distintas personas en la institución, la interseccionalidad como un elemento fundamental, ¿no? Crear comisiones mixtas con facultades, es decir, poderes para dar seguimiento al cumplimiento de políticas de la diversidad, igualdad e inclusión, protocolos operados desde comisiones mixtas para la atención de la violencia, impulsar y fortalecer liderazgos incluyentes y también promover liderazgos de mujeres en áreas sustantivas. Capacitar a todo el personal sobre la igualdad de género, las masculinidades, la inclusión y con ello generar estrategias permanentes para la actualización, porque pues esto es algo también que requiere de aprendizajes constantes. Fortalecer habilidades psicosociales para todas las personas que integran un equipo, porque a veces es importante ser asertivos o aprender cómo dialogar, cómo trabajar en dinámicas colaborativas. Canalizar cuando se sepan, pues, casos de hombres que hayan incurrido en ciertas circunstancias a espacios especializados para cubrir sus necesidades, tanto en manejo de estrés como erradicación de conductas violentas, inteligencia emocional o ciertas problemáticas muy concretas, ¿no? A veces hay problemas de sexualidad, a veces hay problemas de emociones, a veces y no sabemos cómo dirimirlas, cómo canalizarlas. Y finalmente, pues puedes contar con el acompañamiento de organizaciones o instancias que nos dedicamos de manera especializada a ciertas condiciones. Nosotros acá en Gendes abrimos una línea telefónica para que los hombres se expresen, sobre todo, la abrimos en el marco de la pandemia, pero ya se quedó como algo permanente. Si hay algún problema emocional, si hay alguna cuestión de malestar o de duda en vez de estallar, llámanos. Ahí está, es el 55 47 57 92 88. Ojalá sea útil. Ya casi cerrando. Perdón por si me
ya me estoy yendo ahora, pero es que ya siento que el tiempo ya se me está yendo. El abordaje del trabajo orientado a impulsar la igualdad de género se ha centrado principalmente en las mujeres de forma histórica, cosa que honramos y sentimos que debe ser también prioridad. Lo que estamos haciendo con el trabajo con hombres es complementar y eventualmente apuntalar desde una lógica intergenérica tales procesos. Todas las instituciones, ya lo decíamos, tanto las académicas como las empresas, como las de gobierno, de sociedad civil, eh, son espacios privilegiados para captar e involucrar a hombres en procesos de reflexión. Pues ahí estamos en el espacio público. El hombre, así que tú digas, como la Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, que se está muriendo por ir a ver a dónde. No, tenemos que llevarle mensaje asertivo y promover desde ahí que se involucren en estas lógicas desde una manera consistente, genuina, sincera y pues desde ahí lograr cambios. Este cambio de los hombres hacia la práctica de la igualdad es posible, pero la responsabilidad es compartida, pues, ¿no? Necesitamos nuevos paradigmas, pues tener dominio del enfoque de interseccionalidad, de la interculturalidad, de la inclusión, de formas distintas de educar eh, y de ejercer la práctica docente, de vincularnos, de producir, de generar incluso de cómo se distribuye la riqueza en una sociedad como la nuestra. Y pues compañeras, algo importante, o sea, lo digo en el mejor de los tonos, las expectativas deben ser realistas, el cambio es posible, pero lleva tiempo. Y sé que ya estás harta de esperar y lo entiendo perfectamente, pero nuevamente, es hasta hace muy poco tiempo en términos históricos que los mensajes a los hombres empiezan a eh, diseminarse. Y hay muy pocos hombres todavía interesados de una forma comprometida con estas lógicas. Sé que es importante que lo hagamos, urge y que lo hagamos bien, pero nuevamente va a llevar tiempo. Para propiciarlo es importante instaurar protocolos, resignificar momentos, no sé, ciertos días emblemáticos, usarlos como esto, pues, para reflexionar y avanzar en estrategias complementarias de manera simultánea, lo cual requiere de equipos profesionales, pues, sensibilizados y capacitados. Aprovechar y aplicar los fundamentos que ya existen, ¿no? Tanto en lo metodológico como en la parte de legal, digamos, ¿no? Y considerar que esto, entre otras cosas, requiere de presupuesto. No hay de otra, ¿eh? Nuevamente, esto no implica que del poquito presupuesto de género que pueda haber asignado para el instituto, ahora se destine el trabajo con hombres. No, lo ideal sería que del presupuesto, que se amplíe el pastel presupuestal para el trabajo de género dentro del instituto y que se siga haciendo el trabajo con mujeres o incluso se fortalezca o se enriquezca y se incluya el trabajo con hombres, de tal suerte que no se afecten ninguna de las posibilidades de avance. Finalmente, voy a cerrar con la lectura de un párrafo que es un extracto que saco de una investigación que hicimos hace algunos años en el tema en el problema, en el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual en México. Es un diagnóstico que hicimos en el caso de Tlaxcala. Ahorita comento lo que me están anotando y pues cerraría con esto. Y dice así, entre la utopía y lo factible. En el caso de los varones, la mejor forma de incidir para avanzar hacia el respeto de sí mismos y de las demás personas es a través de la prevención, ofreciéndoles modelos alternativos, es decir, sensibles, empáticos, positivos, creativos, constructivos, de cómo ser hombres. Hombres responsables. Hombres que no necesiten de la imposición, del control, del abuso del poder ni de la violencia para ser hombres. Hombres con conocimiento de su cuerpo, de sus emociones y con conciencia del ejercicio de su sexualidad y del efecto de sus acciones. Hombres que asimilen otras formas de vivir su masculinidad y que comprendan que son sujetos sociales en construcción permanente. En suma,
hombres capaces de ver e interactuar con las mujeres como iguales, dejando de considerarlas como objetos, productos o fuentes de goce, de uso o de servidumbre, para verlas como personas libres, seguras y con derechos plenos en un México en el que, a pesar de discursos triunfalistas en distintos ámbitos, mantiene aún vigente como desafío el ejercicio de la igualdad sustantiva. Compañeras, colegas, compañeros, el futuro de la igualdad no está garantizado, ¿eh? Hay que construirlo día a día. Entonces, pues la invitación es a que se sumen con nosotros. Acá están mis datos, si les pueden ser útiles. Y la otra parte, pues bueno, sería entablar un breve diálogo con ustedes. Ojalá y, me permitan verles. Nada más me voy de momento al chat a ver qué ocurrió mientras. Bueno, me dice, gracias Rosario Rebollar por sus palabras. Un tema realmente importante que nos debe ayudar a reflexionar sobre nuestra postura en la vida y hacer la igualdad un verdadero ejercicio práctico. Totalmente de acuerdo con usted. Liliano Ochoa, extraordinario tema, muchas gracias. Necesario ayer, hoy, esperanza de una transformación. Totalmente de acuerdo. Y el instituto poniendo en la mesa estas necesidades en todo espacio, internacionalmente necesito tomar acción activa. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Las personas encarnamos las instituciones. Entonces, pues la idea es que ojalá algunos de estos elementos sean útiles para que ustedes puedan asumir un ejercicio práctico y con toda la confianza estamos para apoyarles. Sonia, adelante. No sé si se puede abrir su cámara, por favor. Hola, Adelante. gracias. Gracias por darme la oportunidad de expresar lo que pienso. Muy buen tema, muchas gracias por traérnoslo. Y algo que me gustaría que pasara es que hubiera más participación justamente masculina, ¿no? Tú podrás ver, la mayoría somos mujeres las que estamos conectadas. Y no es por el tema, es en general. Y he tomado varios cursos o seminarios y casi siempre somos mujeres, mujeres, mujeres. Entonces creo que también desde ahí tendríamos que ser como más participativos y que hubiera equidad de género. Estamos tomando en cuenta la equidad de género pues para trabajar, cuando hacemos equipos de trabajo para algo, para desarrollar algo, porque se supone, y si lo quieres ver así, está de moda, ¿no? Porque no es algo que existiera desde siempre. Pero hay ocasiones en las que nos han dicho que, por ejemplo, tal o cual curso tenemos que tomar todos, que me han parecido menos importantes, y no es que demerite, ¿no? Pero me han parecido menos importantes que este tipo de temas. Y entonces, creo que no han volteado a ver que casi siempre somos más las mujeres las que participamos. Y lo que se necesita para el cambio es que seamos todos, ¿no? Porque casi siempre nosotras o estamos al día o somos las que recibimos los mensajes, y al momento que los queremos compartir con los hombres, por ejemplo, pues ya no es lo mismo, ¿no? Porque te lo está diciendo la misma persona que ves diario, en el caso de los que vivimos en pareja, ¿no? O las que somos mamás y tenemos varones. Sí. Entonces, este tipo de temas a mí me encantaría que sí estuviera dirigido también a los hombres, ¿no? Que hubiera sido algo que se repitiera, por ejemplo, y que la siguiente vez la invitación fuera directa para los hombres, ya que la mayoría ahorita la tomamos las mujeres. ¿Por qué? Porque si no, entonces el cambio no se va a dar como quisiéramos, ¿no? Porque va a ser la misma canción, ¿no? Ya deja de estarme diciendo cosas. Ya, sí, está bien, ajá, no le damos la importancia. Sí. Creo que Gracias, Sonia. sí, creo que esa parte estaría muy padre, ¿no? Que se tomara en cuenta. Gracias. Totalmente de acuerdo. Tomo nota nada más, o más bien, el comentario es súper valioso. Y la respuesta es, sí, la invitación estuvo abierta a todo mundo, me dicen, pero pues ocurre esto que les comentaba al principio, ¿no? O sea, de repente los hombres no nos sentimos interpelados en estos temas. Cuando se escucha el término o el concepto género, es para las mujeres, métete o mandan a alguien, generalmente a una mujer, etcétera. Otra vez, afincados todavía en estas lógicas patriarcales,
desde las cuales deciden qué se hace o cómo se hace. Y sí, cuesta trabajo, incluso en ciertos ámbitos o en ciertos sectores o en ciertas instituciones, ¿no? No voy a decir cuáles, pero ocurre, ¿no? Entonces, pues bueno, llevará tiempo, pero ya estamos acá justamente con esta intención de promover. Hace poquito tuve el privilegio también, por ejemplo, de dictar una conferencia de este tipo y pues más bien fue un taller al que me invitó el rector de la UDG con su núcleo de rectores, rectoras y rectores, y fue súper importante porque a raíz de eso se activaron varios procesos en la UDG. Entonces, pues el que el propio rector convoque algo así es súper importante. Ahora, para mí es siempre importante cualquier voz, cualquier presencia que me haga el privilegio pues de escucharnos, de escucharme. Entonces yo les agradezco a ustedes por esta disposición de estar acá y totalmente de acuerdo con lo que se plantea. Dice Carla Abril, este ejercicio de fortalecimiento debiera también aplicarse a mujeres. En muchas ocasiones las descalificamos, las descalificaciones, la desvalorización y demás viene de nosotras mismas. Sí, de acuerdo, la cultura patriarcal es algo que nos implica a todas y a todos y desde algunos lugares decimos, juego con el término, por favor, con mucho respeto, que existen masculinidades sin pene, es decir, prácticas en conductas de que en ciertas mujeres terminan agrediendo o ofendiendo a otras. Sí. Entonces, pues esa parte hay que cuidarla y hay que trabajarla. Y bueno, otra parte por ahí, dice Marta, hija, Marta, mucho gusto de verte, escucharte, Mauro, y quiero decirles a quienes me escuchan que yo amo, admiro y de veras mega reconozco el trabajo de mi querida Marta Híjar, que para mí es un gran referente, es una gran mentora, me enseñó muchísimo en una etapa de colaboración que compartimos, donde fue una gran luz para iluminar un proceso que me llevó a rutas muy, muy gratas. Entonces, si hubiera sabido que estabas aquí, Marta, me hubiera puesto muy nervioso. Qué bueno que no supe que estabas aquí de antemano. Entonces, ahora que lo sé, ya estoy más relajado y me permite como ofrecerte todo mi cariño en un abrazote virtual en este caso. Muchas gracias. Gracias, Marta. ¿Quién más? Leonor Rivera, muchas gracias. También para Sherman, muy interesante tema. Leonor Rivera, estoy de acuerdo que todos y todas deben de tomar ese tipo de cursos obligatorios. Silvia, muy buen tema y agradecida por su tiempo. Realmente esta plática la toma a quien le interesa. Algo así. Muy difícil que alguien que mantiene el poder hegemónico quiera dejar de lado sus privilegios. Totalmente de acuerdo, que es uno de los grandes desafíos, pues, y que es pragmático el asunto, ¿no? O sea, finalmente, pues, pensando en esta forma occidental de ver la vida, ahora sí que hablando de manera coloquial, si el status quo me conviene, estamos chupando tranquilos, ¿para qué cambiar? ¿No? Dicen muchos hombres. Pero no se dan cuenta de cuántas afectaciones esto les genera a sí mismos. Por eso nos estamos quedando solos. Por eso nos morimos más temprano o antes. Por eso llegamos a la tercera edad con muchos achaques y muchas broncas y muchas dificultades que pudimos haber prevenido. Por eso sufrimos o afrontamos varias lógicas en las que lo que se genera es desconfianza de mi propia familia hacia mí o de mi entorno laboral. No es que me respeten, me tienen miedo y eso pues no es agradable, etcétera, ¿no? Entonces hay costos que no vemos. Liliana Ochoa, como institución que decimos estar a la vanguardia con todos los temas de ética en la función pública, considero que deben ser obligatorios para los varones. Ojalá y pronto haya esa oportunidad. Yo en la mejor disposición de replicar esto con ellos, si es que hay esa disposición. Liliana Gómez está de acuerdo tanto con Grea como con Lilian. Y bueno, como que todas coinciden entre sí. Noemí dice muchas gracias, muy buen tema, muchos saludos. Gracias, Noemí. Y
y bueno, Sherman pues coincide con Mildred y Mildred con Sherman, y así estamos, ¿no? Entonces, oigan, pues muchas gracias por sus... No sé si hay alguna otra intervención, Tonatiuh, adelante. ¿Alguna otra duda? Hola, ¿qué tal, Mauro? Hola, Muchísimas Tona. gracias. No, solo quería darte las gracias. De verdad que creo que fue una muy buena plática, es una muy buena reflexión. Es un tema complicado para los que nacimos en este país y bueno, en el mundo en general, bajo una perspectiva de masculinidad que es tremendamente nociva. Y desde luego que el proceso de reflexión y de mejora es un proceso continuo y es desde luego muy necesario que estemos pues cerca, escuchando y conversando y pensando también en cómo hacer esto más extensivo. Y bueno, yo quería particularmente agradecerte por el esfuerzo de darnos algunas recomendaciones para el instituto. Yo creo que son muy útiles. Y bueno, también quería agradecerle desde luego a todas las personas que están integrando este comité y particularmente a Aremis, porque sé que ha sido un proceso bien complicado que afortunadamente ha tenido respaldo también de nuestro director. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que necesitamos encontrar la manera de hacer esto pues cada vez más presente y ojalá poco a poco también encontrar la forma de involucrar a más varones, a más hombres en el proceso. Mil gracias. Gracias a ti, Tona. Pues es muy grato eso que decías hace rato de sembrar en campo fértil y que haya personas que reaccionen de manera pues empática con estas ideas, que son eso, aportes o una sistematización que promueve la posibilidad de que nos involucremos de una manera pues consistente con esto. El método, hay formas para hacerlo. Tú puedes bajar varios materiales que hemos logrado publicar en nuestra página, en la sección publicaciones, que pueden ser útiles para trabajar con poblaciones de diferentes etapas, tanto con jóvenes en el ámbito universitario como con docentes, para poder socializar estas herramientas y desde ahí pues construir nuevas versiones de una docencia, digamos, mucho más acorde con estos elementos, ¿no? Por supuesto, también en los métodos de investigación, como les comentaba, hay que incluir ciertos enfoques, ciertas miradas críticas o de análisis que pueden permitir ampliar horizontes, independientemente del tema al que te estés dedicando. Creo que todo es susceptible de enriquecerse. Y sí, es bien interesante, pues, cómo muchos varones, muchos hombres, ven esto como un problema en vez de un avance, ¿no? Lo ven como una afrenta a sus privilegios, a su control, a su posicionamiento. Y la idea es que se puede compartir la vida de una manera totalmente distinta. Entonces, pues para eso estamos abocados y en cualquier momento a tus órdenes y a las órdenes de todas las personas que nos escuchan. Bien, gracias, Mauro. ¿Alguien más? Nos quedan 7 minutos. Según yo entendí, pero si no, por mí no hay problema si el diálogo permanece. Gracias, Mauro. Solo comentarles que el próximo 14 de octubre, igual a las 10 de la mañana, tendremos una segunda plática alineada con esta sobre Gendes. También nos va a platicar del machismo y masculinidades alternativas. Y bueno, pues las y los esperamos para el 14 de octubre también. Sí, va a estar otro colega que se llama Ricardo Ayón. Sí. Pero muchas gracias. Va a ser a las 9, ¿no? A las 9, ok, confirmamos nada más el horario y ya les mandamos en la difusión el horario final. Oigan, pues Okay. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias.